Bueno, ok. Veamos entonces en el área de planeación, en toda la grupo de procesos de planeación, tenemos la gestión de calidad. Y básicamente, gestionar la calidad es entender cuál es la calidad del producto y cuál es la calidad del proyecto. Entonces, entendiendo estos dos conceptos, vamos a revisar qué es calidad. Básicamente, calidad, que en algunos términos populares lo definimos como cumplimiento de los requisitos o cumplimiento de las necesidades del cliente o hacer lo que me está pidiendo el cliente y que está pagando por eso que él quiere recibir, eso se considera calidad. ¿Sí? En términos técnicos o incluso del PMI, calidad es una propiedad inherente de cualquier cosa que permite que ésta sea comparada con cualquier otra de la misma. Entonces por eso vemos que en calidad existen de alguna manera varias cualidades de la calidad, ¿no? La calidad tiene unas características: grado, precisión y exactitud. El grado es cumplimiento de las necesidades de satisfacción del cliente. Exactitud es el resultado dentro de una medición de valor verdadero, ¿sí? Si es exacto de acuerdo al requisito. Y precisión es lo que está cerca dentro de una media, lo que está correlacionado dentro de una media. Y eso es precisión. Entonces, entendiendo calidad dentro del plan de gestión de calidad, pues necesitamos las entradas, necesitamos la línea base del alcance, que es la ET, el diccionario de la ET y el enunciado del alcance. Necesitamos el registro de interesados, porque son los que determinan las necesidades y la calidad misma. Y la línea base de desempeño del costo, entendiendo los costos que puede implicar hacer calidad. La línea base del cronograma, para entender los tiempos y la calidad referente al tiempo, los riesgos que también nos generan, por supuesto, en términos de calidad, pues riesgos asociados en los entregables, en la calidad de los entregables. Entonces, todas esas entradas nos sirven para entender luego qué análisis hacemos acá, qué herramientas usamos. Entonces, ojo, porque esto es más de aprender las herramientas y tener claro el concepto. Tenemos en calidad herramientas de análisis costo-beneficio, entender pues versus costo-beneficio, cómo podemos lograr minimizar los retrabajos y entender pues que podemos garantizar con mayor calidad al intervenir con más productividad en los paquetes, ¿no? Para satisfacer a los clientes, a los stakeholders. Entender el costo de la calidad, ya es la producción de hacer calidad, verificar diferente al proceso que vamos a tener allá en control, ¿sí? Eh, Porque este es determinar el costo, ¿no? Y allá el otro proceso es solo chequear que la calidad se haya hecho. Y ese está en alcance, verificar alcance. O sea que, aunque pareciera que fuera calidad, PMI lo trabaja como parte del área del alcance. Otras herramientas que podemos hacer: investigar en el mercado, hacer benchmarking, diagramas de control. Acá se diseñan los diagramas de control, pero ¿dónde se utilizan? En el grupo de procesos de control en el área de calidad. Entonces, diseño de experimentos, método Taguchi, entendiendo de pronto con factores que pueden afectar ciertas variables, y se hacen experimentos para entender un poco la calidad del producto. Muestreo estadístico, diagramas de flujo, reuniones. Bueno, todas estas herramientas nos ayudan a tener un plan de calidad del producto y también de la gestión del proyecto. Metodologías propias de gestión de calidad. Entonces, dentro de las metodologías propias tenemos las herramientas adicionales, tenemos como Six Sigma, como TQM, como CMMI, como todas las herramientas que pueden existir alrededor de la ISO, por ejemplo, aunque la ISO no es metodológicamente, pero la ISO es un estándar, también se aplica como parte de la gestión de calidad. Entonces, tenemos cantidad de herramientas, pero esas son calidad de producto, es la forma de hacer el producto. La calidad del proyecto es la forma de gestionar que se haga el proyecto, que se haga el producto. ¿Ok? Herramientas adicionales: lluvia de ideas, diagrama de afinidad, análisis de campos de fuerza, técnicas de grupo nominal, matrices de priorización. Bueno, todo lo que sean herramientas grupales son herramientas adicionales para la calidad. Diagramas de afinidad, que ya lo mencionaba, es como
sacar en POSITs diferentes características y luego agruparlas. Eso nos sirve mucho para afinar y cualificar de alguna manera, crear categorías de lo que puede significar la calidad dentro del producto y dentro del proyecto. Y las salidas van a ser el plan de gestión. Entonces, finalmente lo que hacemos es, como plan de gestión, sale un artefacto, sale un documento, que es mi plan de calidad de proyecto y mi plan de calidad de producto. Y el cómo, y sale también el cómo voy a asegurar esa calidad, cómo se va a ejecutar la calidad y cómo la voy a controlar. Dentro del plan tienen que salir esos dos aspectos, el aseguramiento y el control. ¿Ok? Entonces, esto es plan de gestión de calidad. Otras salidas vienen siendo las métricas, las listas de control de cliente y las listas de límites de control dentro del proyecto. Todo el plan de mejora de procesos, límites de proceso, configuración, actualizaciones del plan. Y bueno, hasta ahí sale pues todo lo que corresponde al plan de gestión de calidad. En el grupo de procesos de planeación tenemos el plan de gestión de los recursos humanos. En este plan de gestión, por supuesto, es donde vamos a encontrar los perfiles de los recursos humanos que necesitamos para el proyecto. Es donde vamos a entender cómo se consiguen esos recursos, quién deben de ser los candidatos, quién los elige, quién los selecciona. Y aquí identificamos también esos seres humanos, cuáles van a ser sus factores motivadores, cuáles van a ser sus factores sean de higiene o de motivación o de conducción para trabajar en el proyecto o para mantenerlos en un ritmo de trabajo. Hoy en día el ser humano, que por supuesto ya nos considerado, pues entendemos, no es una máquina, el ser humano trabaja basado en su manejo emocional, en su energía motivacional, ¿sí? Y sobre esto es que analizamos en el plan de gestión humana qué factores pueden ayudar a que incentive la productividad del individuo. De hecho, ya hoy por hoy manejamos términos a nivel de proyectos, a nivel de empresas, lo que es salario emocional. Significa ya las empresas no solamente te dan dinero o tiempo, sino que te dan ciertos otros factores que te pueden ayudar a que compenses, a que esa energía se mantenga, ¿verdad? Entonces, sobre este plan es que necesitamos los factores ambientales de la empresa, qué tipo de empresa es, organizacional, técnico, temas interpersonales, logístico, incluso temas de sindicatos, política, estructura organizacional, condiciones económicas, bueno, todo lo que necesitamos conocer de la empresa, plantillas, información histórica, eh, roles, responsabilidades, competencias y requerimientos de recursos por actividad. Esto me lleva a una parecida a la AWS, bueno, dentro de la AWS que también ingresa para nosotros construir algo que se llama la RBS. De hecho, tenemos dos tipos de estructuras que son la OS, que es la estructura organizacional, es como una jerarquía de los recursos por perfil, como por categoría, y también la RBS, que es una estructura de recursos basados basados por supuesto en en el tipo de trabajo pues, que tenga que tener según el paquete. Entonces, otra de las cosas, herramientas vitales que trabajamos mucho en estructura de equipos, en estructura dentro de los proyectos, es el modelo RACI. Y también se conoce como otro adicional que complementa, que es el modelo RAM. Ambos se usan, son muy parecidos. La diferencia es que el RACI maneja una sigla, una nomenclatura que es R responsable, A de accountable, el que aprueba, a quien da la firma, el que va a aprobar, el C el consultado, a quien se le consulta, el que tiene el rol que tenga la C a quien se le consulta y la I es a quien se le informa. Entonces analicemos que en las diferentes actividades el gerente de proyecto A y R
Por ejemplo, aquí significa que el gerente de proyectos aprueba y también hace la actividad, pero también la hace junto con el coordinador y le informa al analista y le consulta al arquitecto. Entonces, de esta forma es que comenzamos a organizar funcionalmente a un equipo, funcionalmente. Esto es vital en equipos, es vital en equipos. Eh, Formación de texto, autoridad, competencia, otras cosas como de, plan de administración de proyectos dentro de, del plan de gestión humanos, entendiendo por sus competencias específicas en calidad o en temas de riesgos o en temas de ingeniería, etcétera. Relacionamiento es otra de las herramientas que usamos, formal e informal, para entender un poco la organización. Eso lo hacen los grandes cazadores de talentos y equipos, los grandes gerentes, líderes. Les gusta rodearse líderes y les llegan los líderes. Entonces ellos buscan siempre que ciertas personas con habilidades entren a su equipo, reclutan dentro de la misma organización, si es posible. Entonces, a veces se llevan gente buena de un área a otra, logran mover a través de su relacionamiento y bueno, se arman de buen equipo. Juicio de expertos, por supuesto, reuniones también, siempre vamos a tener juicio de expertos, reuniones, y aquí es donde vienen todas las teorías organizacionales. Esto sí o sí lo preguntan en el examen, y las teorías, pues vamos a ver algunas porque nos permiten entender un poco más la eficiencia y de alguna manera esa administración sobre el ser humano, qué le motiva, qué le involucra, qué hace que el ser humano conecte, qué hace que el ser humano vibre referente al proyecto. Una de las teorías es la de Maslow. Maslow habla de que los seres humanos tenemos una jerarquía de necesidades y esta jerarquía parte de la fisiológica, la de seguridad, afiliación, estima, autorrealización. Incluso hoy por hoy esto también ya está siendo un poco más avanzado, porque bueno, son estudios de hace varios años hacia atrás, donde decía Maslow que los seres humanos tienen primero unas necesidades fisiológicas y esta teoría básicamente revolucionó incluso la industria del mercado, revolucionó muchos conceptos de mercado y comercial y por supuesto nos pegan mucho a los proyectos, porque finalmente los proyectos a veces resuelven una necesidad eh, jerárquica para el cliente. Entonces tenemos fisiológica, la comida, ropa, comodidad, de seguridad, a sí mismo, hacia los suyos, de afiliación, aceptación, de amor, de compañerismo. Hoy en día, de hecho, la generación millennial, que son la generación que está en este momento en auge con las nuevas empresas, va mucho en el 3. Ya la era industrial iba mucho a la parte fisiológica. Eran las grandes industrias, las grandes empresas, donde usted tenía su compensación, su desayuno, su comida, su trabajo, su sistema de pago, incluso su pensión, iban hasta el segundo, algo tocaban del segundo nivel y donde la gente solo pensaba pensionarse y quedarse allí en esa empresa. Eso duró muy poco tiempo relativamente. Hoy en día ya las nuevas empresas que están surgiendo y las que más están avanzando ya están en un nivel 3, un nivel 4, incluso 5 autoestima, ya están en un nivel mucho más rápido. Ahí están Google, ahí está Facebook, ahí están todas las empresas de mayor impacto en el mundo que utilizan redes, trabajos virtuales, bueno, tienen todo un sistema de, de asociación distinto. Y eso es lo que hay que entender porque en los proyectos, por ejemplo, en los proyectos suele pasar, proyectos de tipo obra civil, pues vamos a tener muchos del lado 1, lado 2. Proyectos de tecnología, quizás vamos a tener 2, 3, posiblemente 4, ¿sí? Y así sucesivamente, proyectos de creatividad, proyectos diferentes, vamos a tener según el nivel de necesidades. Y eso es lo que nos dice PMI que tenemos que lograr entender. En el examen te van a salir preguntas asociadas a cualquiera de estos 5 elementos para entender un poco en qué posición está o asociadas solamente al concepto de Maslow. Bueno, aquí un poco más de detalle. Tenemos otra teoría que se llama las teorías organizacionales de Herbert. Este señor tiene la teoría de motivador higiene. Y eso significa que los seres humanos tenemos unos factores de higiene que previenen cierta insatisfacción o satisfacción
y unos factores motivadores que nos ayudan a incrementar un poco la comodidad, incrementar un poco más pues el resto de oportunidad de crecimiento, etcétera. Entonces es increíble cómo nosotros actuamos en ambos sentidos. ¿Por qué? O sea, tenemos ambos. Es como cuando te dicen a alguien, la condición de trabajo no está bien, no está tan fácil, o la relación con jefe dependiente, nada, dicen que el jefe la tiene montada, que no sirve, que siempre hay más trabajo, sale muy tarde. Ese es el factor de higiene, pero el factor motivador puede ser, me pagan bien, o estoy a punto de un ascenso, o estoy a punto de otro crecimiento, estoy aguantando para dar la oportunidad. Es increíble cómo nosotros como humanos manejamos ambos factores, ¿sí? Tanto higiene como motivadores. Y eso es lo que hay que entender de tu equipo, de las personas miembros de tu equipo, las personas que trabajan y que van a colaborar con tu proyecto. Entonces tengo que entender qué sería un factor de higiene y qué sería un factor motivador. Las teorías XY también nos ayudan un poco, la de Douglas MacGregor. Esta teoría X dice que supone que los seres humanos en un nivel, si hiciéramos un cuadrante de XY, pues supone que los X son más tendientes a evitar responsabilidades, a ser un poquito más perezosos, hay que empujarlos, no están tan motivados, siempre están solamente con que leen la comida, y eso está pasando mucho ahorita, en cierta forma, en los empleos, en ciertos empleos. Cuando una persona ve que a las 5 de la tarde ya está corriendo y volando, pero que en el día no le rindió mucho, está más en X, está allí porque a lo mejor quiere que les paguen y ya. Es posible, ¿no? Entonces hay que entenderlo porque es tu equipo, es parte de tu equipo. Tengo que entrar a entender cuál sería el factor motivador que le está pasando, qué lograría que genere una expectativa diferente. Y los Y, pues se refiere a todo lo contrario, las personas que quieren crecer, son creativos, imaginativos, ambiciosos, autodisciplinarios, son personas que definitivamente están dispuestos, son proactivos, entonces son personas que le dan todo, incluso dan la extra, ¿no? Ahora, uno tiene X y uno tiene Y, o sea, finalmente yo soy XY, XY. El punto es saber de tu equipo cuántos están más del X y cuántos están del Y, ¿no? ¿En qué lado estoy más yo, ¿no? Estoy en el cuadrante, ¿en qué lado estoy yo? Y analizar eso me ayuda a entender un poco cuáles serían ciertas estrategias motivadoras para que el equipo pues funcione mejor. Pregunta fija de examen. Otra teoría es la teoría de Ouchi, esta, o la Z, también conocida como la Z. Esta es una mezcla entre los modelos administrativos japonés y americano. El japonés es un modelo que hoy por hoy es a corto plazo, valora un poco la antigüedad, está más dado a los resultados, a la productividad. Y hoy por hoy, pues ya cada vez vamos viendo que pues estamos en una era donde sí o sí hay que tener más de un ingreso, más de un trabajo. Entonces, hoy por hoy sí se está dando un poco más esto, la influencia americana. La tipo japonesa es muy tradicional, valora mucho la antigüedad. La tipo J japonesa maneja lo que es el legado, entonces trabajan mucho para que de tus hijos trabajen en la compañía y puedan crecer, aunque ellos también les ha afectado un poco lo americano. Y el híbrido que hay, que hoy por hoy las empresas son las que más usan, es el tipo Z. Tipo Z valoran un poco la antigüedad según el perfil de, de la persona, pero al mismo tiempo no tanto, ¿no? Hoy en día ya no esperan que alguien dure 10, 12 años, 15 años en una empresa, ¿no? De hecho ya a los 4 ya como que les pica y dependiendo del nivel productivo. Entonces, la Z mantiene esa energía, los compromete como parte de un equipo, parte de una marca, de una empresa, y bueno, eso nos da mucho, mucho, mucho a entender. ¿Ustedes consideran que el dinero es un motivador? ¿Cómo lo ven? Es un porcentaje considerable. Sin embargo, pues hay otras cosas que ya con el tiempo comienzan a tener más valor.
pues dependiendo de lo que uno esté buscando. Ok. El tema del ambiente, de tener tiempo, Ok. de tener motivación, proyección. El- Puede ser que en algún momento disminuyas el sueldo buscando eso otro, pero eso pasa es con un tiempo. De ok. inicial usted dice, me voy a ganar acá 2 millones más y de pronto pasas y comienzas a manejar algo que definitivamente no te da calidad de vida y puedes llegar a disminuir sustancialmente un salario, pero buscando calidad de vida en todos los aspectos. Ok. O sea que el tiempo también podría ser un motivador. Sí, claro. Ok. Bien. Em, Veamos algo, y aquí puedo compartirles parte de los paradigmas. Definitivamente, hoy por hoy, el dinero realmente es un recurso y el tiempo también es un recurso. La diferencia entre el dinero y tiempo en cuanto a recursos es que el dinero es, se puede decir, ilimitado, el tiempo no. El tiempo, el tiempo pasa y ya lo perdí, no lo puedo recuperar. El dinero puede perderse y lo recupero, ¿verdad? Y eso hay que entender un poco pues, en lo que hoy por hoy estamos viviendo, ¿no? Y lo que están viviendo la mayoría de colaboradores en una empresa, en un equipo. Entonces, ¿por qué es importante entender ambos? Porque, por ejemplo, el dinero, si no tenemos una inteligencia, no tenemos lo que llamamos un IQ financiero sobre el dinero, definitivamente el dinero es un motivador intangible, se puede decir un motivador muy, muy temporal. Entonces, por eso alguien que le suban un poco de sueldo, alguien que le den ciertos incentivos, es posible que lo motive, pero si el IQ financiero que él tiene esa persona pues no lo maneja, no es suficiente, pues entonces se vuelve contradictorio en el corto plazo, queda muy al corto plazo, ¿verdad? Por eso dicen que a veces no es efectivo a largo plazo. ¿Sí? De hecho, en procesos que hemos tenido, normalmente los procesos de coaching organizacionales, cuando trabajamos ya con empresas, a la empresa solo le interesa que el líder coach o las personas o los gerentes, pues estén motivados a seguir trabajando en su empresa, estén motivados a ponerse la camiseta, trabajar en equipo, el liderazgo, ¿sí? Pero en otros temas de compensación a veces no los tienen tan claros, o sea, con el hecho de solo darle coach, pues ayuda un poco, pero hay que hacer un proceso integral de liderazgo para entender de que los individuos sí o sí, pues son temporales también en una organización y lo que debe permear es que la organización mantenga la energía independiente de los individuos. Y eso es un nuevo reto para los empresarios de hoy porque, como te decía, los millennials saben hacer dinero más rápido. Los millennials incluso saben que no necesitan estudiar tanto, ¿sí? Y estos son de los que pueden salirte por Instagram, montaron dos tapas, zapatillas, gorras, lo que sea, lociones, y ya están haciendo 5, 20 millones, 15 millones y los conozco. Sé que es real y todos ganan. Y entonces no tuvieron que estudiar tanto para ganarse 2, 3 millones de pesos, o 5 o 6, ¿verdad? Y eso está pasando un poco, ¿no? Está pasando un poco. Entonces, con los nuevos, la nueva generación de los que están llegando, pues hay que entender cuál de los dos motiva aún más o cuál de los dos integramos para motivar. Hay que enseñar mucho de inteligencia financiera a los muchachos, a la gente que está empezando para entender cómo se maneja el dinero y eso es algo que personalmente he venido aprendiendo todos estos años y por supuesto tendré mucho que aprender, pero he entendido de que el dinero solamente es un recurso que por supuesto lo obtenemos en abundancia, todo lo tenemos en abundancia, pero el tiempo es un recurso aún mucho más valioso y mucho más valioso porque no sabemos en qué momento eh, eh, partamos o lo que sea, y eso también pasa en los proyectos, pasa en los proyectos. He tenido situaciones donde la gente, bueno, en cualquier momento, bueno, se nos fue, y eso también hay que valorarlo, hay que entender eso, cómo valoramos también parte de nuestra vida, de las 24 horas permanecemos más del 50% casi siempre en el trabajo, ¿ok?
Y resulta que los motivadores no siempre están en el trabajo, los motivadores están por fuera del trabajo, en tu pasión, en tu deporte, en tus hijos, en tu familia. Y por eso el salario emocional está poco a poco impactando todo este manejo de que las empresas entiendan de que el tema del teletrabajo también ha sido importante, está revolucionando un poco ciertos proyectos, ciertas industrias, y eso también es clave porque la gente tiene más tiempo, motiva, se basa en resultados y poco a poco van entendiendo esta nueva, digamos, dentro de esta nueva economía, el nuevo comportamiento hacia los proyectos de las personas. Finalmente salen entonces lo que es los roles y responsabilidades, la autoridad, responsabilidad, competencias. Aquí ya tenemos entonces qué perfil necesitamos, qué tipo de habilidades técnicas, habilidades blandas y habilidades estratégicas. Sale la OMS final, la estructura de, del organigrama del proyecto, el plan para administración del equipo, o sea, aquí el cómo lo voy a administrar, cómo voy a hacer incluso descargos, cómo voy a hacer si toca sacar a alguien, cómo lo voy a contratar también, con adquisiciones, y cómo voy a manejar todo el tema de los indicadores de rendimiento, plan de compensación de los interesados, ¿no? O sea, necesidad de capacitación, reconocimientos y premios, que les decía. Reconocimientos y premios, nos basamos ahí aún más en ese salario emocional también, ¿no? ¿Sí? No, o a veces también un viaje, un paseo, un descanso. Hoy en día se presta mucho para hacer ese tipo de pronto de, de motivadores, ¿no? Bueno, veamos hasta allí entonces en gestión humana. Entonces, veamos el plan de gestión de las comunicaciones. En este se habla que el director de proyectos tiene que tener una habilidad importantísima la habilidad importante de comunicación. Y dentro de estas habilidades que tiene que tener el director de proyecto en su perfil es la escucha efectiva, la escucha activa, escuchar en primer plano. ¿Qué le llamamos escuchar en primer plano? Es mirar a los ojos, mirar las expresiones, muy observador y solo hablar cuando me corresponde. O sea, siempre escuchar y hacer preguntas poderosas, que le llamamos preguntas poderosas, es preguntar efectivamente lo que quiero escuchar, hacer preguntas y es un arte. O sea, cuando hablamos temas de liderazgo, temas de influencia, una de las herramientas más fuertes de los empresarios, de las personas de éxito, es una escucha activa pues más elevada, ¿no? De forma más consciente. Y esto es clave dentro del manejo de conflictos, es clave dentro del manejo de, de habilidades de comunicación, de negociación, etcétera, ¿no? Bien, también tenemos dentro de las comunicaciones los tipos de comunicación y esto también son preguntas, salen en el examen, formal escrita, formal verbal, informal escrita, informal verbal, reuniones, conversaciones, etcétera. O sea, tenemos que entender cuándo es escrito, cuándo es verbal y cuándo es formal en estas dos o cuándo es informal en estas dos. ¿Sí? El email, el email es informal. El email es informal. Entonces mira que no es lo que yo pienso, yo creo, sino lo que dice el PMI, dice el PMBOK. Aquí sí hay que tener muy claro de qué tipo de comunicación es la que estamos utilizando según la actividad. Una reunión por sí sola es informal, pero si es una presentación de proyectos, una presentación de propuesta, es formal. ¿Ok? Y eso es lo que hay que tener claro. La tecnología, por supuesto, y por hoy la tecnología cumple un papel muy importante. Y en el examen lo que hay que tener claro en la tecnología es los tipos de distribución con la tecnología, ¿no? Eso es lo que nos van a preguntar aún más. En los modelos de comunicación, la mayoría de la comunicación nuestra, del ser humano, es no verbal, es totalmente, puede ser gesticular, la actitud, la manera de movimiento de los ojos, de la cara, el cuerpo, el comportamiento físico, todo lo que, estos gestos, todo esto es el mayor, la mayor herramienta de comunicación que usamos de forma inconsciente, de cómo miramos, cómo quizás nos comportemos, la posición de la espalda, la cabeza, etcétera, el cuerpo, eso es lo que más comunicamos, ¿no?
La otra es la paralingual, el tonito de voz, ¿no? ¿Han escuchado esa frase que no es lo que dijiste, sino cómo me lo dijiste, ¿no? Esas son frases muy comunes. Paralingual, el tonito de la voz. El escuchar activa, que ya lo dije, la escucha efectiva, mirando con los gestos, todo, estar totalmente atento. Y la retroalimentación es muy importante porque a veces nosotros enviamos mensajes, creemos que nos entienden, pero a veces hay que darnos a entender, ¿no? Y eso es todo un arte. Entonces, ¿qué necesitamos para comunicación? Plan de stakeholder, básicamente, plan de proyectos y no más, activos y factores. Las herramientas que usamos en comunicaciones básicamente son los meetings, las reuniones para comunicarnos, necesitamos reunir para planear, las reuniones para planeación. Las tecnologías de la comunicación, herramientas, hoy en día la internet, hoy en día el WhatsApp, herramientas virtuales, herramientas apps, etcétera. Y, por supuesto, análisis de requerimientos de comunicación. De acuerdo a las estructuras de stakeholders, incluso yo diría que a veces tendría que entrar el plan de la AWS, pero digamos que entra dentro del plan de proyectos. Entonces ya están ahí todos los planes. Dentro del plan de proyectos están todos los planes, por lo tanto es información que ingresa acá. Y aquí pues ya tenemos que analizar qué seguridad de la información, qué requerimientos, disponibilidad de los requerimientos de la información, tiempo, duración, distribución, etcétera, ¿no? Una de las cosas que sí sale es los canales de comunicación, analizar la complejidad de los canales, que es analizar esta fórmula que es n por n-1 sobre 2. Esta fórmula es una fórmula básica, pero que me ayuda a entender cuál es la complejidad o el tamaño de los canales posibles dentro de un proyecto. Entre más personas, stakeholders, involucradas en un proyecto, mayor número de canales. Y aplicando la fórmula te da el número de canales. Es muy probable que te salga esta pregunta, porque es una pregunta sencilla, pero te puede salir analizando el número de stakeholders. Otra de las cosas que hacemos en el modelo de comunicación, siempre vamos a analizar, decodificar cómo enviamos un mensaje, cómo alguien envía un mensaje. Aquí me detengo un poquito y les explico algo, es que todos los seres humanos tenemos algo que es la interpretación del mundo. O sea, cada quien ve el mundo como está dentro de ustedes la configuración de cada uno, ¿no? Como lo que han vivido, lo que han hecho, lo que han experimentado, lo que creen o no. Todo eso genera un mundo diferente. Entonces, cuando alguien envía un mensaje y lo codifica a su versión. Cuando alguien recibe un mensaje, lo decodifica a su versión. Y allí es donde está la interpretación, ¿sí? Ok. Así es. Miller tiene una preguntita que no sé. Ah, no, preguntaba que si, no, yo creo que este ya lo vimos, ¿cierto? ¿Comunicaciones? Le Sí, ya pregunto al lo, grupo, sí. ya lo Ah, ese lo adelantamos la otra vez, ¿fue? Entonces, sí, señor. Sí, Ajá. muchachos, tengo Es para, tres cursos y bueno. Pero bueno, termino de explicar porque este no demora tanto para dejarlo grabado. listo. Entonces, bien, lo que decíamos entonces, despacio y rápido, la interpretación es muy importante, la manera también como empatizamos crea la conexión y, por supuesto, los modelos de interacción que te van a hacer en el examen, interacción push, interacción pull, que corresponde, o la manera de comunicación interactiva, reuniones, email, presenciales, etcétera, o push, que es cuando ya envío a altos niveles de envío información que la colgamos en una web, por ejemplo, perdón, en alto volumen web, un emailing, por ejemplo, envío bastante volumen de información, o pool, que ya es coloco en un repositorio y mucha gente la recoge, mucha gente la jala y la, y la, y la descarga. Aquí vimos un tema de Steve COVID, sí señores, aquí lo vimos, y vimos el tema de cómo salías todo el plan pues el plan de proyecto y de comunicaciones. Bien, en el plan de gestión de adquisiciones, aquí lo más relevante
son los modelos de contratación, los riesgos sobre las adquisiciones y por supuesto pues las técnicas de cómo adquirir basados en la AWS, basados en el plan de proyecto. Entonces veamos un poco lo que nos dice planear las adquisiciones. Una de las cosas importantes o claves es entender que el vendedor es el proveedor, el subcontratista, es el abastecedor. Siempre a veces se refieren al vendedor o al seller, o en inglés a veces utilizan ciertos términos, entonces entienden de que tú estás del lado del cliente, siempre te paras en la posición del cliente, yo no me paro en la posición del proveedor. Eso puede ser un paradigma para algunos, porque a veces creemos que estamos del lado del proveedor porque hago proyectos para mi cliente. No, tu proyecto es tu proyecto. Te doy un ejemplo, si me contrata la alcaldía, supongamos la alcaldía, y voy a gerenciar un proyecto de obra, y entonces pues mi proyecto es mi proyecto de obra para mi empresa o en la empresa en la que estoy trabajando. ¿Qué es para la alcaldía? Que la alcaldía es el cliente. ¿Ok? Entonces, pero yo estoy al lado de mi proyecto, es del proyecto. Y los subcontratistas son la gente que yo contrate, etcétera, para desarrollar ese proyecto. O sea que siempre parecen en la posición del cliente, ¿ok? Y siempre en una matricial. Bueno, entonces veamos otros conceptos, pues lógicamente nosotros siempre estamos en en el contrato, tenemos que aprender de contratación, tenemos que leer contratos. No te imaginas lo importante que es esto, chicos. Yo veo proyectos, conozco a gente todos los días en gerencia de proyectos, y una de las cosas que falta mucho del gerente de proyectos es que sea consciente de los modelos de contratación, del tipo de contrato. A veces ni lo leen, a veces hacen los proyectos y no saben qué firmaron, no saben quién negoció, porque a veces el que negocia o el que se hace la negociación vende, pero vende cosas que a veces no están claras. Y te llega, lo vendió, se lo ganó y te lo pasan a ti, y tú eres el que tienes que entrar a resolver eso. Entonces, por eso tengo que leer el contrato, tengo que aprender a leer, que nos guste o no, independiente de eso, tengo que saberlo hacer. ¿Por qué? Porque de esta forma cuidamos los objetivos del proyecto, aprendemos a negociar a alto nivel con los ejecutivos, mantenemos la integridad del proyecto y cuidamos la relación con los proveedores. Otra de las cosas que tenemos que tener claro es, y esto también es súper clave en los proyectos, es cómo es las áreas funcionales de la organización, cómo están de compras, en este caso específicamente de compras o adquisiciones, cómo está desarrollada para mi proyecto. ¿Está de forma centralizada o de forma descentralizada? Centralizada es que la compañía tiene un área de compras que le compra a toda la organización y a todos los proyectos de la organización. O sea, no está exclusiva para mi proyecto. Pues, por lo tanto, tengo unos riesgos, tengo pues lógicamente unas ventajas y unas desventajas. ¿Cuáles serían esas ventajas? Más economía, por supuesto, el área de compras es el área de compras y tiene su área, facilita la coordinación y control, reduce los esfuerzos, permite especialización. Pero una desventaja que puede ser típica en algunos proyectos es que se generan cuellos de botella o establecen prioridades diferentes que pueden afectar tu proyecto. Tú planeas tu proyecto y si no estás muy alineado con el área de compras puedes tener muchos riesgos por esto. ¿Ok? Entonces, también se puede saturar, pueden establecer otras prioridades y eso hace que ellos actúen a otros proyectos y tu proyecto queda en stand-by. Entonces, o incluso hasta el presupuesto, cuando no lo manejas, cuando es una matricial débil, hasta tu presupuesto puede quedar stand-by, porque autorizan directamente a compras para que compre. Y la descentralizada se da mucho típicamente en proyectos balanceados fuertes y proyectizados, donde, se tiene unos recursos de compras directamente en el proyecto. Parte de tu equipo es alguien de compras. Esto sucede cuando los proyectos son de alta complejidad, son grandes, donde requieren mucho esfuerzo y a veces se saca un procedimiento puntual de compras para el proyecto. Entonces, el rápido acceso se adapta mejor al proyecto, pero por supuesto duplica esfuerzos porque tenemos más recursos de compras en mi proyecto.
y a veces los procedimientos no son uniformes, entonces a veces se saltan los procesos y eso sí me toca como gerente de proyecto estar a cargo, ¿no? Estar revisando. Bien, el contrato es una de las herramientas, uno de los artefactos más comunes, por supuesto, porque todo esto es la forma única legal como se establece una oferta, es una aceptación de una oferta y por supuesto es el que tengo que revisar y aprender a leer. ¿Sí? Bueno, aquí en el plan de adquisiciones, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener primero entender quién, cómo, qué, cuándo y cuánto contratar, a qué paquetes, de qué forma vamos a contratar, cuáles van a ser los procedimientos de contratación, qué tipo de contrato es el que voy a desarrollar y sobre qué elemento de la WS voy a terminar. Eh, Básicamente aquí necesitamos, estos son de los últimos procesos, por lo tanto, analicen que requiere todo lo que está arriba en los demás subprocesos: plan de gestión, documentación, acuerdos, registro de riesgos y de recursos y actividades, cronogramas, estimación de costos, registro de stakeholders, factores ambientales y activos. El análisis de hacer o comprar consiste en analizar la conveniencia, entonces aquí analizamos, se hace su compra, entonces en el plan de adquisiciones analizamos, tenemos el recurso, no lo tenemos, cómo lo conseguimos, cómo podemos salir a comprarlo, qué alternativas tengo para que me salga más favorable. Aquí analizamos mucho referente a los costos, ¿no? Este tiene mucho impacto con los costos, por lo tanto, hace rol de planning, porque cada vez que yo planeo una adquisición, pues me puede cambiar arriba la plan de costos, ¿no? Juicio de expertos, sean abogados o sea personas que manejen los paquetes de trabajo para entender cómo comprar. Esa es otra de las cosas aquí, ¿no? O sea, aquí hay que tener expertos, eh, digamos, de los paquetes para entender si hay forma de hacerlos a un nivel más económico que pueda servir para el proyecto. Ok. Eh, entonces, aquí viene lo clave, porque estas son preguntas sí o sí de examen en adquisiciones. Te van a salir tres tipos de contrato que son tipo de contrato fijo, precio fijo, es el más común, es donde se establece que los clientes tienen menor riesgo, entre comillas. ¿Por qué digo comillas? Porque finalmente si un proyecto no se da, si estés asegurado, pues de todas maneras te afecta, ¿no? Pero el precio fijo es el más común, es el que más contratan, la mayoría de empresas contratan a precio fijo. Es decir, dime cuánto vale tu trabajo, ya te dijo, entonces listo, hagamos un contrato por ese precio. Entonces, ese es precio fijo cerrado, sin sujeto a cambios, es lo que se dijo y punto. A veces hay más flexible, que es precio fijo más honorarios con incentivos, cuando tiene una métrica establecidas y se establece un objetivo para incentivar el trabajo, o con ajuste económico. Este ajuste económico solo se da en proyectos anuales, proyectos que se establecen después de varios años, temas de inflación, temas de efecto de la economía, etcétera, de precios. Entonces se vuelve y se renegocia, se recotiza y se establece otro precio. Suele suceder en proyectos de gobierno, proyectos de largo plazo. Otro tipo de contratos que es todo lo contrario a precios fijos por reembolso. Por reembolso es el cliente necesita el producto o la actividad del proyecto, pero el vendedor, el proveedor es el que sabe cómo hacerlo. Entonces, en ese caso, el riesgo lo tiene más, lógicamente, el cliente. ¿Por qué? Porque pues, él sabe, necesita algo, pero no es tan experto, por lo tanto, depende mucho del vendedor para poder que le coticen bien y que afine. Y si se pasa, pues toca pagarle más al vendedor. Entonces, ese es parte del riesgo. Ahora, ¿qué pasa con reembolso? Es que si el vendedor, y es lo que establecemos en negociación, si el vendedor estima un presupuesto con unos materiales, con unos recursos y sobra recursos, la idea es que se reembolse el costo de alguna manera. Eso ya toca dentro de la negociación. Te doy un ejemplo simple de lo que puede suceder allí. Por ejemplo, estas empresas como Center o Corona,
Tú le dices, cotízame la remodelación de la cocina, y vamos a poner que ellos van, analizan, van con arquitectos, ingenieros civiles, miran todo el escenario y te cotizan la cocina y efectivamente te pueden decir, no, la cocina te vale 20 millones de pesos, la remodelación. Pero si ellos se pasan del presupuesto, no se pueden pasar, eso lo paga el proveedor y si ellos les sobra, eso lo reembolsan al cliente. Si el cliente pagó los 20, reembolsa al cliente. Entonces, es una manera digamos, de controlar, pero sin embargo, siempre tenemos riesgo por el lado del cliente. Costo más honorarios fijos, este es otro tipo de reembolso, ya pues ya estableciendo, por ejemplo, que me cobres la hora de consultoría, pero me la cobras a 150, 180 la hora, no sé. Entonces, ok, es un costo fijo, pero no sé cuántas horas se va a ir el proyecto. Entonces, esa es la parte variable, porque no sé, puede ser fijo la unidad, pero no sé cuántas horas. Entonces, no sé bien el proyecto cuánto se puede ir. Costos más honorarios con incentivos predeterminados o por incentivos por cumplimiento de objetivos. El otro tipo de contrato que es en la mitad, que está como en la mitad de las dos, es tiempo y material. Tiempo y material es igual, no es ni material sin tiempo, sino tiempo y material. Son y, es obligatorio las dos. ¿Sí? Por ejemplo, un alquiler de una impresora, pues tiene el alquiler es tiempo y el material es la impresora, ¿no? Los recursos de la impresora. Es una combinación precio fijo más costo reembolsable. Precio fijo porque te la alquilan por días, por meses, ¿sí? Hay un valor fijo, pero es, eh, digamos, si se alquila un año y se utilizaron solo 10, pues ya se mira la negociación si reembolsan los otros dos que sobran. Es una manera de utilizarlo, solo con precios fijos unitarios, se puede hacer con recursos unitarios. Entonces veamos algunas ventajas y desventajas de esta parte. El costo reembolsable, el vendedor es el experto, el comprador puede escribir qué necesita, pero no puede claramente qué hacer, no puede definir. Aquí todos los riesgos tienen un poco más el cliente, el que compra, el que compra. Por tiempo de material, es trabajo a corto plazo, montos de contratos bajos, de bajo riesgo, precisamente se utilizan bajo riesgo. Si dice un tiempo material para un proyecto de largo plazo, error. Y eso son preguntas que te pueden salir en el examen. El trabajo no está bien definido porque es por corto plazo y por tiempo material, por lo tanto, más por el recurso. Por eso no hay un trabajo específico como tal. Y el vendedor no está incentivado a terminar el trabajo. Entonces, precio fijo es la forma más común. Pena, ¿Sí? tiempo y material, un ejemplo de ese, ¿cuál sería? Por ejemplo, te decía el de la impresora, un alquiler de maquinaria, eh, De suministro. de suministros, ¿sí? Ah, ok. El comprador quiere mantener el control, entonces yo te una bolsa de horas de consultoría, ¿sí? Entonces mantengo el control, porque ya sé cuánto me van a gastar, no me van a cobrar más. En reembolso pasa como la del mecánico. Tú vas al mecánico y el mecánico a lo mejor te estima y dice, el arreglo del carro le puede costar 3 millones. Le puede costar, es una estimación. Pero yo no puedo hacer un precio fijo, ¿por qué? Yo le digo, listo, vale 3 millones. Pero cuando él destape, comienza a destapar tu carro, dice, no, hay que comprarle esto, hay que comprarle lo otro. Comienza, él te cobra los tres, pero todo el costo del proyecto no lo puedes controlar, porque no sabes qué más encuentre que tiene que pagarse. Es el tema del costo reembolsable, sí, el costo reembolsable. Entonces, en el modelo de contratación lo que se hace es que, ok, estimemos 5 millones, pero hay que controlar más. ¿Por qué? Porque si el mecánico es muy vivo, pues él se queda más tiempo y arregla de todito. Y por eso es el riesgo para el cliente. Porque entre más tiempo, pues lógicamente él va a hacer más, va a hacer más, si no hay control allí. ¿Okay? Otro tipo de contrato así es los AIU, Administración de Utilidad Imprevistos. ¿Sí lo han escuchado? ¿Lo han trabajado? Eso solo No, se, eso solo se da en la ingeniería civil, ¿no? Contrato, construcción.
Ese tipo de contratos se controla la administración y se controla los imprevistos. O sea, uno sabe cuánto va a ganar, uno paga la utilidad, pero en material no estima cuánto se va a ir, pero uno sabe cuánto es que se va a ganar en utilidad eh, eh, el proveedor, ¿sí? Eh, entonces es un modelo de contrato que se puede establecer para reembolso. Para reembolso, en caso de que sobre, pues se recupera. Cuando no es físico, ¿no? Cuando se puede monetizar. ¿Sí? Bien. ¿Claro está allí? ¿Preguntas? Tarea aquí importantísima. Eso sí es una tarea que les voy a dejar y es leer sí o sí en RITA, en la página de tipo de contratación, leer todos los modelos es tal cual. Es súper fácil, pero hay que leerlos y hay que aprendernos también sí o sí estas siglas, CPPC, CPFF, CPAF, CPIF, FPI, esas siglas, FPPA y FFP. ¿Por qué hay que aprenderlas? Porque en el examen te pueden salir según el modelo de contratación FPI y no te acuerdas qué es eso. Hasta ahí llegaste. Porque tienes que responder basados en estas siglas, ¿no? Entender qué modelo de contratación es esta, ¿sí? Y en RITA nos van a decir, ahorita lo revisamos para que lo miren. Entonces, salidas, plan de gestión de adquisiciones y el enunciado del trabajo. Hasta ahí llega el plan de gestión de adquisición. Entonces, muy importante los tipos de... Entonces, en la identificación de stakeholders, luego pasamos al plan de gestión de los stakeholders. En la identificación ya detallamos un poquito más quiénes son, qué estrategia vamos a hacer para controlarlo, pero aquí en el plan es donde se define ya, donde se organiza las comunicaciones y las acciones que vamos a tener para los stakeholders. Para esto, pues por supuesto vamos a necesitar el plan de gestión de proyectos, registro de los interesados, factores ambientales activos. Para entender ahora solo 3 herramientas que vamos a usar, que son las de juicio de expertos, entender un poco con expertos cómo manejamos ciertas relaciones con los stakeholders, técnicas analíticas ya vienen siendo estudiar casos con stakeholders, casos personales, casos de gremios, por ejemplo técnica analítica, un sindicato un stakeholder, entender un poquito cómo funciona el stakeholder, cómo funciona el sindicato, reuniones, por supuesto, pues aquí vamos a hacer muchas reuniones. La verdad es que aquí, para mi opinión, que lógicamente en la versión 6 comienza a reforzarse un poco más, en mi opinión estaba muy simple, la verdad no sabía qué colocar aquí y el plan de gestión pienso que requiere más herramientas, debe tener más herramientas, porque dentro de la gestión de los stakeholders tenemos que entender personalidades, tenemos que entender un poco más para poder lograr crear esa relación. Y las salidas van a ser el plan de gestión de los stakeholders y la actualización de documentos, enunciados de trabajo o statement of work, que nos permiten pues ya órdenes de trabajo con los stakeholders para crear actividades de la AWS con los stakeholders. Bien, esos son los stakeholders, realmente